Hola, buenas tardes a todos desde España y bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy desde las distintas partes del mundo en nuestro webinar Tech Dates. Para los que nos acompañan por primera vez, me gustaría comentar un poco el propósito de estos encuentros que estamos desarrollando cada 2 semanas. Se trata de una cita entre varios expertos donde ponemos sobre la mesa temas de tendencias ubicados en la actualidad de la industria. De esta forma, mediante el planteamiento de 5 preguntas extraídas de las necesidades y consultas que observamos durante nuestro servicio de consultoría, desarrollamos un tema principal en cada uno de nuestros encuentros, como el de hoy, donde hablaremos sobre la innovación disruptiva y la necesidad del cambio. Estos webinars Tech Dates están patrocinados por PMM CX y PMM Learning Consulting. Ambos pertenecientes al grupo de PMM Innovation Group. Y en PMM CX contamos con una cartera de 3 programas de certificación profesional y precisamente esta semana estamos muy contentos de haber dado ya la bienvenida a los alumnos de las ediciones de 2021, este pasado lunes. Sin embargo, para junio de este mismo año, concretamente para el 21 de junio, les anuncio que tienen la posibilidad de inscribirse a la próxima edición desde este mismo momento. En cuanto al contenido de las certificaciones profesionales, en primer lugar, os comento sobre el curso de operador integral. El objetivo principal del programa es crear una conexión entre la falta actual de los conocimientos de mantenimiento con los de los operarios. De hecho, esta simbiosis es una realidad que muchos de los operadores actuales tratan a diario, pero no todos conocen o llegan a comprender por completo. Por otro lado, contamos con el curso de Facility Services, diseñado por la necesidad de comprender la importancia de la gestión de servicios, algo que de manera usual no se considera prioritario, pero que sin embargo os aseguramos que es un área clave para el funcionamiento de un proyecto a la hora de alcanzar la confiabilidad y la seguridad de las instalaciones. Y por último, en cuanto al curso de técnicas de mantenimiento predictivo, aunque bien es considerado como uno de los pilares claves dentro del área de mantenimiento, aún no es algo que vaya alineado a la gestión de este. Esta es una de las causas por las que no se obtienen los beneficios que se esperan dentro de los proyectos, que quizás muchos de vosotros ya habéis elaborado. Y es así como con este curso aprenderán no solo conocimientos técnicos, sino que también los sabrán aplicar al marco relacionado con la gestión de la confiabilidad. También, por otro lado, en relación al tema del webinar de hoy, les recomendamos el libro de Operacionalizando la Estrategia, Business Design Thinking, del que podrán disfrutar, al igual que todos los libros de nuestra Bookstore, del primer capítulo de forma gratuita, accediendo a nuestra web y escaneando el código QR. Además, estén muy atentos a nuestras redes para las sorpresas que vienen con el lanzamiento del próximo libro de Change Management, Recetas para la Gestión de Activos, del doctor Luis Améndola, en colaboración con la doctora Tibaire de Pool. Para aquellos que realicen una prerreserva antes del 16 de abril, es decir, la semana que viene, podrán adquirir su libro con un 10% de descuento exclusivo. Os facilitaremos a través del chat de la misma plataforma de Zoom un link para acceder a la reserva, donde además también podréis informaros un poquito más sobre el contenido de la publicación y saber más de ello. Sin retrasar más la presentación del webinar de hoy, Innovación Disruptiva, doy paso a mi compañero Luigi. Ok, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, Luigi. Perfecto. Hola, hola. Hola a todos, profes. Ok, buenas tardes en España, buenos días en América Latina y en Norteamérica. Hoy me acompaña Sergio Noguera, Gabriel Ferrer y Pepe Valiente, Francisco Valiente, que está en Nueva York. Gaby está en Alicante. Sergio Noguera está por Venezuela y nosotros aquí en Valencia, España, ¿no? El webinar de hoy vamos a hablar de innovación disruptiva. ¿Por qué cambiar? Muy importante. Vamos a hacer un ciclo de preguntas a Sergio, a Pepe y a Gaby sobre todas las estrategias de innovación en la empresa y la importancia de implementar la innovación dentro de las organizaciones para buscar la rentabilidad del negocio. Muy importante que es un ecosistema de innovación. Las investigaciones y nuestra experiencia por más de 20 años
y trabajando en 25 países, nos ha llevado a implementar modelos de innovación y conectar esto con las estrategias de ejecución de las empresas. Por eso es que creamos nuestros productos y servicios, ¿okay? Innovamos productos y servicios de los existentes para mejorarlos en el mercado. Logramos ese retorno a la inversión que buscan las empresas para mejorar sus organizaciones. Luego, construir una comunidad fuerte de profesionales en el área de innovación. También mantener comprometido a los empleados para buscar esas estrategias de change management y management on change hacia los activos y hacia todo lo que es la fábrica de la industria 5.0. También mantenerse por delante de la competencia es lo que buscamos cada día más en las organizaciones. Buscamos también reducir los costos en los proyectos de inversión y explotación y también acelerar los tiempos de comercialización para que esa cadena de suministro con uso de la tecnología como el blockchain, como el IoT, como la Big Data y como la inteligencia artificial llegue a puerto seguro. También las nuevas fuentes de ingreso que buscamos dentro de las organizaciones para mejorar cada día el core de las compañías. Y buscamos esa reducción de riesgo en los negocios a través de nuestra experiencia y nuestros expertos que nos ayudan cada día a mejorar toda la estrategia. Hemos logrado resultados con modelos de innovación en la industria en torno al 20 y 30% del ROI. Muy importante, nosotros trabajamos con universidades que nos apoyan en este ecosistema de innovación, trabajamos con muchos emprendedores, trabajamos con empresas de capital riesgo, trabajamos con corporaciones y también con gobiernos para implementar esos modelos de innovación en la industria. Estudio reciente que hemos realizado en el CIEC, en nuestro centro que está en el sur de la Florida, el 70% de los líderes corporativos promocionan la innovación como uno de los 3 pilares prioritarios en la industria, pero solo el 20% establecen métricas de desempeño en el área de innovación. Cada corporación necesita un proceso único para su propio negocio, buscan ideas sobre estructurar y referencia en el ROI. Nosotros, a través de nuestros expertos, lo podemos ayudar a mejorar esto. Muy importante, los 3 pilares que utilizamos, los procesos de negocio, la tecnología y la gente, todo esto agrupado bajo estrategia de design thinking. También hay algo muy importante que se está utilizando muy poco, es el sistema de gestión de la innovación. Sistema de gestión de la innovación a través de la ISO 56002. ¿Okay? Está la ISO 56002, es una ISO muy potente que pocos la están utilizando y esa ISO nos puede llevar a unir todo lo que es los procesos, la gente y la performance para buscar esas estrategias de innovación en las organizaciones. Y contamos con cursos de mini post, un curso ágil donde tenemos el sistema de gestión de la innovación con la ISO 56002. Nuestro primer invitado, José Valiente, se presenta. Ok, por favor, José. Claro que sí, Luigi. Muy buenas tardes en España, muy buenos días en la parte de Norteamérica y América en general. Yo soy José Francisco Valiente, me conocen como Pepe Valiente, y me conecto directamente desde la ciudad de Nueva York, donde trabajo para IBM, en donde, desempeño actividades de Product Management, es la parte de desarrollo de nuevos productos, con base en orientación de datos, entender cómo funcionan los datos para poder mejorar cada una de las estrategias en las que podemos mejorar nosotros cómo los usuarios trabajan con las aplicaciones de IBM en general. Entonces, soy yo, trabajo mucho con la cuestión de metodologías ágiles y agilidad, desarrollo de nuevos productos y data, esos son mis 3 nombres. Ok, muchas gracias. Pepe cuenta con 2
cursos que dicta en nuestra escuela de negocio a nivel global, que es TIC para diseñar modelos de negocio para la gestión del cambio y metodologías ágiles para la gestión del cambio. Están disponibles, son completamente online y pueden ustedes tomarlo cuando quieran, a la hora que quieran, hasta desde sus dispositivos móviles. Desde sus dispositivos móviles, de su tableta, de todo lo pueden tomar. Sergio Noguera. Hola, gracias Luigi. Buenos días, José Francisco, Gabriel. Bueno, Sergio Noguera, les hablo de Valencia, Venezuela. Pertenezco a la organización PMM Innovation Group. Consultor de hace ya varios años. Especialista en innovación, tecnología digitales. Y bueno, Luis mencionaba la parte de PMM Innovation Group. Trabajamos haciendo consultoría, formación y prestamos servicios para que las empresas se adapten a estos nuevos cambios. Ok, muchas gracias, Sergio. Sergio tiene un curso también en Minipost, okay, que es aprender a innovar en situaciones de alta incertidumbre. Tiene Sergio un curso también, está a la disposición, ok, también lo pueden tomar cuando a su ritmo, ok. Gaby Ferrer, ok. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, España. Luigi, un placer coincidir aquí de nuevo contigo, como siempre, un auténtico lujo. Sergio, encantado de saludarte. Pepe, me alegra mucho volver a verte, esta vez desde la pantalla, no ahí en San Francisco. Soy Gaby Ferrer, trabajo en una agencia de marketing digital y tecnología, con headquarter en Madrid, pero también con una presencia muy importante en Latinoamérica y en Europa. Mi rol ahí soy adjunto a la dirección general. Además, soy socio fundador de una consultora especializada en gestión del cambio y talento y también codirector de un programa que hacemos de inversión en el ecosistema de Silicon Valley. Mi expertise viene por la parte de cómo generar ecosistemas de innovación a través del diseño organizativo y la gestión de las personas, y encantado de compartir esta tarde de discusión y de conversación con todos vosotros. Muchas gracias, Gaby. Mira, tenemos 3 cursos con Gaby. Innovación a través de la gestión del talento. Lo pueden tomar también a la hora que ustedes quieran y desde cualquier dispositivo. Liderazgo y gestión del cambio estratégico y marketing personal. Son muy buenos cursos. O sea que contamos con 3 profesionales de amplia experiencia en consultoría. No son profesores del tablero de la universidad. Son gente que han visto desde adentro de la industria la vida y han llevado a empresas a posicionarlas en el mercado y han convertido empresas lineales en empresas exponenciales. ¿Okay? No son profesores, son expertos. ¿Okay? Empezamos. ¿Okay? ¿Qué entiendes por innovación disruptiva y cómo aplicarlo? ¿Quién empieza primero? ¿Qué entiendes por innovación disruptiva y cómo aplicarla? ¿Puedo comenzar, Luigi? ¿Cómo no, Sergio? Sí. Vale, gracias, sí. Aquí es importante para comprender lo que es la innovación disruptiva, comprender que en este tema de innovación disruptiva está presente un actor principal, que es el usuario o consumidor. Si no hay usuario y consumidor, no hay una necesidad por un producto o servicio. ¿Okay? Entonces, lo interesante que es comprender que existe un consumidor, un usuario. Y como existe un usuario o consumidor, aparece esa necesidad y aparece luego quienes pueden satisfacer esa necesidad. ¿Cómo se satisface esa necesidad? Pues captando en principio de ese usuario o consumidor las especificaciones que ese producto o servicio va a tener. Y así van apareciendo cantidad de productos y servicios. El usuario, al comenzar a consumirlo, se crean los mercados y en este escenario de mercados, pues comienza la denominada competencia, que hace más de 100 años se habla de competencia. Entonces, en esta competencia de empresas, ¿por qué se compite? Cuando se diseña un producto que se supone que tiene un ciclo de vida, se supone que quienes diseñan productos toman en cuenta esto en su panel de todas esas características que va a tener ese producto para satisfacer el usuario. El mercado empieza a moverse
y el mercado escoge qué productos o qué servicios va a consumir. Y aparecen luego los líderes de ese mercado, los que más venden su producto, los que más los ponen a disposición a los consumidores, al usuario, y los que más satisfagan sus necesidades. Esas preferencias pueden ser preferencias de colores, gustos, peso, costos, dependiendo de esta infinidad de productos y servicios que siempre han existido. Y lo interesante aquí es que una vez que sale un producto al mercado, vienen otras empresas y viene esta capacidad que tenemos los seres humanos, que es de copiar, ver, visualizar qué le mejoraría o qué le quitaría. Y en esas primeras de cambio, estas empresas que son líderes, bien porque fueron pioneras o porque han captado gran cantidad del mercado, muchas veces están vigilantes, pero la mayoría de las veces no, porque están en el tope. Luego, por debajo, pudiésemos decir que vienen estas otras empresas llamadas de alguna forma empresas emergentes, ven los productos, qué le quitaría, qué le adicionaría, y van haciendo un prototipaje y van tanteando entonces a los consumidores, y llega un momento en que estos consumidores pueden cambiar la preferencia de esos productos que son líderes. Y ahí precisamente aparece lo que es la disrupción, que es un lapso de tiempo en que se da un hecho. Han aparecido, y voy a citar un ejemplo claro, que es el ejemplo de la telefonía celular, cuando la RIM de la BlackBerry era tope, pero descuida algunas cosas. Vino la gente de Apple, crea las pantallas táctiles, y BlackBerry pues no se dio cuenta en ese momento de ese cambio que estaba ocurriendo en sus consumidores. A la vuelta de 5 o 7 años, pues la balanza se cambió por completo a favor de lo que es esto. Entonces, la innovación disruptiva, yo diría que es un proceso progresivo que aparece cuando empresas emergentes toman por asalto algún mercado y le quita el sitio que hasta el momento ha tenido esos líderes. Oye, gracias, Sergio. Gracias. ¿Quién sigue? Gaby. Ok, muy alineado con lo que ha dicho Sergio al final. Si cojo un poco una idea, un poco resumen de lo que es una innovación disruptiva, entendiendo las diferentes tipologías de innovación que se puede producir, consideraría que una innovación disruptiva es aquella que puede transformar un sector, una industria, debido a que está resolviendo un problema que tiene un usuario o conjunto de usuarios y clientes, ¿no? Y ahí pues existen múltiples ejemplos muy conocidos, como el que el propio que ha mencionado Sergio, o de cómo Uber, por ejemplo, ha transformado el sector del taxi, ¿no? Respondiendo con ese modelo de solución más exponencial, más por 10, a una problemática, ¿no? De crear una plataforma tecnológica que conecta, digamos, a personas con necesidades con soluciones de movilidad. O cómo, no sé, un Netflix está también transformando la industria, digamos, del consumo del cine, ¿no? A través de poner al usuario en el centro, como bien decía Sergio, ¿de acuerdo? Y darle la vuelta al modelo de negocio y decir, oye, voy a construir mi modelo de negocio desde la necesidad que tú tienes. Consume esto cuando quieras, como quieras, con quien quieras, en el momento que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que una de las características de lo que es la innovación disruptiva, justamente hablando sin entrar tanto a la parte más de procedimiento, como bien lo ha explicado Sergio, es que tienen una innovación disruptiva partiendo de un problema no resuelto, tiene la característica de que puede transformar un sector, una industria, y hacer que los productos o servicios que tú estabas ofreciendo queden obsoletos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pepe. Gracias. No, excelentes aportaciones. Yo creo que lo que yo podría añadir es, bueno, entendamos un poco lo que es estas dos palabras, ¿no? Innovación y disrupción. Innovación, bueno, pues hacer algo nuevo, ¿no? Y no necesariamente tenemos que hacer un boom o tenemos que hacer ese cambio drástico o radical en una industria. Puede ser un cambio en un departamento, un cambio radical en un departamento. Entonces, cualquiera puede innovar, cualquiera puede ser disruptor. Entonces, es importante hacer esa diferenciación de que no es necesario ser el siguiente Netflix, que no es necesario ser el siguiente Slack, etcétera, sino que realmente cualquiera dentro de nuestras trincheras, dentro de lo que hacemos en nuestro día a día, podemos ser innovadores y podamos ser disruptores. Hablando también de ejemplos, pues bueno, es importante entender qué es lo que pasa en las empresas adentro
pero también entender qué es lo que está pasando afuera. Entonces, aquí es donde podemos entender empresas que tienen 80 años en el mercado, como Volkswagen, están apostando por coches eléctricos, ¿no? Entender empresas centenarias como IBM, que han dejado de hacer máquinas de escribir, han dejado de hacer rebanadoras de embutidos, incluso ordenadores, para liderar industria en diferentes sectores de IT, ¿no? Como en la parte de inteligencia artificial o nube híbrida, o el mismo SpaceX, que está ahora intentando llegar a Marte antes que cualquier agencia internacional ya consumada. Entonces, todos esos ejemplos lo que están haciendo es entender qué es lo que está pasando fuera, entender qué es lo que pasa dentro de las organizaciones, cuál es la cultura que se tiene dentro de ellas para poder generar nuevas oportunidades y hacerlas posibles. Ok, muy bien. Algo que me preocupa mucho. Ahorita tenemos nosotros 18 contratos en el sector eléctrico. Me preocupa mucho, mucho. ¿Ok? Por ejemplo, lo que está pasando en el sector eléctrico. ¿Ok? Vean que el cambio que ha hecho Repsol, el cambio que hemos, un viraje hacia la energía renovable y lo que está pasando con la cadena de suministro. ¿Qué opinan ustedes sobre estos cambios, okay, que está sufriendo la industria energética? Por ejemplo, el 2030 de California va a tener todo California, el 75% de su energía va a ser en el 2030 energía renovable, pero no todo Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Texas? Okay, nosotros aquí tenemos un 56% de consumo de energía renovable. Entonces, ¿qué opinan ustedes ese cambio que están haciendo el sector energético en cuanto a innovación disruptiva? Creo que podemos invertir ahora los papeles si quieren comienzan. Bueno, mencionaste el tema de Texas, el tema de California y bueno, de alguna manera los tengo un poco cercanos. Vuelvo al mismo tema, es importante entender qué es lo que está pasando fuera, ¿no? El tema del cambio climático es algo que es algo tangible que ya empezamos a sentir, ¿no? Que empezamos a ver cada vez mayor preocupación por parte de los gobiernos, las entidades privadas, etcétera. Y eso está fomentando a que cambiemos esa mentalidad pues, de energías un poco más sucias a un movimiento más limpio y agradable al ecosistema. ¿Qué es lo que sucede con Texas? Pues bueno, que también hay una parte dentro del mundo de la empresa que debemos de considerar, que es la parte política, ¿no? La parte de gobierno y qué es lo que sucede con los estados, los gobiernos, las entidades políticas, etcétera. Entonces, lo que está sucediendo en ese sector es que Texas, bueno, pues ha sido históricamente un productor consumado, ¿no? de petróleo y, bueno, de energías fósiles. Entonces, es obvio que haya resistencia al cambio. Vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque a final de cuentas, lo que estamos haciendo como humanos es tirarnos un balazo en el pie, ¿no? Al final, si no logramos hacer ese cambio, pues el mundo sigue girando y los cambios siguen aconteciendo, el polo se sigue derritiendo, etcétera, etcétera, y toda la serie de cadena de situaciones que esto desarrolla. Y como humanos tendremos tarde o temprano que entender. Creo que la innovación en este sentido viene como una respuesta natural a lo que está aconteciendo y bueno, el tiempo es ahora, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Timing es una cosa que es importante cuando hablamos de innovación. Netflix no sería lo mismo si lo hubiesen implementado en los 90s, ¿no? Entonces, es importante entender los tiempos también. Ok, muy buena la respuesta. ¿Tienen algún comentario ustedes sobre este tema? Sí, Luigi. Adelante, Gabriel. No, por favor, Sergio. Vale, gracias. Luigi, desde hace muchos años se han venido reuniendo los gobiernos, porque hay, por supuesto, como le mencionaba Pepe, hay intereses económicos que sería, para discutirlo aquí, sería una agenda completa. Entonces, estos desafíos que se han puesto países sobre la sostenibilidad ambiental, se llegan a acuerdos y cada 10 años, pero las cuotas de cada país no se cumplen. Entonces se hacen nuevas reuniones, nuevos acuerdos, hay acuerdos para hacia el 2030 de reducción de descarbonización de las industrias, pero hay cierta incredulidad de cómo sustituir por completo la energía fósil.
Y esa respuesta, como bien lo decía Pepe, viene de las mismas empresas líderes, lo que estábamos hablando. Y esas empresas líderes hacen que haya un mercado emergente. Mencionaban ustedes hace rato, mencionamos a las Volkswagen, pero es que todas las empresas automotrices están en un horizonte del año 2030, 2035, cambiar por lo menos la mitad de su flota de vehículos a energía renovable, a eléctrica. De hecho, se habla de que en cada pueblo, en cada carretera, vas a poder estacionar y recargar tu vehículo. Entonces, Luigi, es un desafío, y los gobiernos de los países, en el caso de la energía eléctrica, tienen una responsabilidad muy alta, porque hay países, y bien lo sabemos en Latinoamérica, donde este negocio de la energía está un poco regulado. Entonces, en esos países va a ser un poco más complicado que esa transición de la energía renovable a dejar la energía fósil por completo. Gracias, Sergio. Gabriel. Simplemente por añadir, yo creo que aquí es muy importante, ha sacado un tema que creo que es crítico para el futuro de la humanidad, y creo que esto tiene que ver también con un cambio de mindset, como mencionaba Pepe al principio, ¿no? Stephen Hawking, este científico tan sumamente famoso que tristemente falleció hace 3 años, 4 años, un científico que trabajaba con data, se atrevía a hacer predicciones al respecto de cuáles eran los posibles peligros que tenía el ser humano para su continuidad. Y hablaba de varios. De hecho, uno de los que habló fue que la humanidad sufriera una gran pandemia. Esta predicción la hizo hace 3 años. Fijaros la que llevamos viviendo los últimos 14 meses. Pero es que una de sus predicciones es que el ser humano va a destruir el planeta Tierra. Que los datos están proyectando que dentro de más o menos 400 años el planeta Tierra se va a convertir en una gran bola de fuego. Y en los datos también lo que nos están diciendo es que a finales de este siglo se cruza la curva, ¿de acuerdo?, de la capacidad de recursos naturales del mundo para abastecer al tamaño de población que estamos generando. De ahí que también hay muchos esfuerzos desde un punto de vista de innovación, donde se está trabajando mucho en la autogeneración, digamos, de alimentos, es decir, que te puedas comer un filete de vaca sin que lo produzca una vaca, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces las decisiones en los gobiernos son los grandes, digamos, porque al final aquí hay como grandes actores. Por un lado son los gobiernos, los reguladores, y por otro lado estas grandes corporaciones o multinacionales, donde al final tienen un mindset muy concreto, y el mindset también se basa en unos objetivos de aportar valor a la cuenta de explotación y al accionista en plazos muy cortos, no pensando tanto en largo plazo. Entonces yo creo que una de las cosas que es muy interesante es que en el mindset nuestro tiene que entrar también esta parte que ahora se está empujando mucho de responsabilidad. Ya no solamente es un tema de regulación, que es fundamental, sino también de la responsabilidad de lo que estamos construyendo, qué valor estamos generando, no solamente para nuestros clientes, para nuestros accionistas, sino también para nuestros stakeholders, no solo en el corto, sino en el medio y largo plazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sacar a relucir esto porque estamos empujando mucho agua, electricidad limpia y cadena de suministro, ¿ok? Eso nos tiene loco a todos, ¿ok? Nos tiene loco, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre empresas lineales y empresas exponenciales? Esa diferencia que algunos consultores, algunos de PowerPoint, otros de verdad, ¿ok?, empiezan a hablar, y Pepe, tanto Gabriel como Sergio, que han estado en ese ecosistema del valle y han visto todo lo que se hace en el valle y cómo se traslada eso. ¿Qué diferencia hay entre una empresa lineal y una empresa exponencial? Empezamos con Gaby, ¿ok? Vale. Pues fíjate, Luigi, quizás más que dar una explicación, una definición, os voy a contar un caso real, porque justamente antes de este webinar estaba reunido con un cliente, puedo decir además su nombre. Es una empresa de trading, de inversión no solamente en renta variable, sino en criptomonedas. Se llama B-Trading, ¿no? Y para mí es un ejemplo de empresa exponencial, porque al final no buscan el famoso modelo de crecimiento de una empresa lineal, de mejorar sus resultados o sus ingresos, sus costes en, no sé, en tasas de 2 dígitos del 10%, sino que están pensando en cómo hacer crecer la compañía 2-3 años por 10, por 15, por 20, ¿no? Con una probabilidad de que eso pueda pasar o no. Entonces, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que es mindset, cultura corporativa y diseño organizativo, ¿no? Al final, muchas veces estas empresas exponenciales, lo decía creo que Steve Jobs, se parecen mucho a pequeñas startups, ya seas muy grande o muy pequeña, porque al final lo que haces es, apoyándote en una tecnología, probablemente una tecnología exponencial, busca resolver un problema existente de una forma muy sencilla para el usuario final. Entonces, para mí estas empresas lo que tienen es
tienen características de que se orientan mucho más a proyectos, se orientan mucho más al cliente, no tienen formatos organizacionales tan de divisiones o silos o jerárquicos, son mucho más planas. Existen sistemas de información muy fuertes al respecto de lo que es la información del cliente, la información operacional, ¿de acuerdo? Y tienen ese potencial de que son muy ágiles, ¿de acuerdo? Pueden crecer mucho más rápido y al mismo tiempo creo que algunas de estas empresas exponenciales son las que pueden además generar cambios importantes dentro del sector o la industria de que operan. No necesariamente, pero podrían. Perfecto, muy bien. Pepe, ¿qué tal? Pepe. Ahora, muy bien. Y creo que la idea del blockchain es algo que es sin duda llegó para quedarse. Pero para poder hablar de diferencia entre empresa lineal y exponencial, me gustaría hacer partícipes a todos los que me están escuchando en este momento. He visto que están publicando algo en el chat con respecto a hagan preguntas, etcétera. Pues bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Les gusta el sushi? Y quiero que me respóndanme en el chat, los estoy viendo. ¿Es en serio? No los veo. Nosotros tenemos un consultor que no le gusta el sushi. Ah, qué caray. Ok. Bueno, es válido, ¿no? Gabriel, ¿te gusta el sushi? Bien. ¿Y por qué lo digo? Estoy empezando a ver reacciones. Sí nos gusta el sushi. Habrá movimientos variados, ¿no? Opiniones variadas. Si nos gusta o no nos gusta. ¿Ustedes sabían que en el mundo existe un problema de categorización de pescado en el cual cerca del 20% del pescado que se saca del mar, que se produce en general, está mal etiquetado? De tal forma que existe una posibilidad muy grande, pues, de que si tú pides un sushi de salmón, te den un sushi, pues, de alguna trucha arcoíris o algún otro pescado que no sea el que tú pediste. Entonces, ¿cómo atacas un problema de esas magnitudes con una empresa, pues, que va creciendo en un 5%, 2%, etcétera, que va muy de la mano? Necesitamos una plataforma que nos ayude a cubrir un espectro muy grande del problema que tenemos. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser, Luigi, tú hablabas de supply chain. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante y pedimos una pizza? No voy a entrar en detalles si la pizza debe llevar piña o no, eso va a ser el tema de otra discusión, pero imagínense que ustedes piden una pizza margarita y ¿cómo pueden saber el origen del tomate, el origen de la masa, el origen de los diferentes componentes de la albahaca, etcétera, el queso? Y pueden hacer la trazabilidad de todo ello hasta la granja en la que salió el producto. A lo largo de toda la cadena, ¿cómo pueden saber si hubo alguna falla en lo que es el sistema de refrigeración, por ejemplo, de los vegetales, etcétera? Y saber, bueno, qué es lo que cada empresa a lo largo de ese ciclo ha ido haciendo. Entonces, eso se refiere a una empresa exponencial. Blockchain, Internet de las Cosas en combinación con inteligencia artificial, hay mucho que hablar. A final de cuentas véanlo desde el punto de vista matemático, ¿no? Crecimiento lineal, pues bueno, es una línea, ¿no? Y muchas veces también va de la mano con la parte de costos. ¿Qué es lo interesante? Hacer que ese crecimiento no sea en una línea recta, sino sea en una línea exponencial. Perfecto, muy bien. Sergio. Excelente. En línea con lo que habla Pepe, aquí hablamos de la lineal o exponencial según el tiempo de respuesta, si es lento o rápido. Entonces, hablando de innovación disruptiva, si una empresa se duerme en los laureles y no es capaz de reaccionar con vitalidad rápidamente al cambio que está ocurriendo a su alrededor, pues desaparece. Estudios indican que muy pocas empresas pasan de 20 años. Muy pocas empresas llegan a 50 años. Pero lo cierto es que recuerdo yo una consultoría que se hizo donde la empresa se le hizo expresamente un estudio para que fuera exponencial. La empresa adoptó las recomendaciones, pero luego nos llaman al momento porque no hallaban qué hacer porque crecieron muy rápido. Sus instalaciones no daban abasto. Entonces, Luigi, sí, ser exponencial es bueno, pero ser exponencial, pero con cautela. Muchas veces es posible que estas cosas ocurran. Ok, yo escribí un artículo hace recientemente sobre la vacuna, ¿ok? Lo publiqué sobre la cadena de suministro. Yo no voy a decir que eran tontos los que compraron la vacuna, pero íbamos a producir, la vacuna se creó, pero hay un problema.
Yo conozco las plantas, yo he estado en las plantas farmacéuticas en el mundo, asesorando a muchas farmacéuticas y alimentos y bebidas y todo. Yo sé cómo producir un medicamento y sé la capacidad que se tiene. ¿Okay? No hay capacidad para producir lo que necesita el globo terrestre, ¿okay? Para ponerlo. Entonces ahí falló la parte de la producción y la parte de la cadena de suministro, que por eso hay ese retraso en la estrategia de distribución. ¿Okay? Se ve muy claro. O sea, se inventó la vacuna, pero hay un retraso en la cadena de suministro. ¿Okay? Ahí es donde las herramientas de blockchain son muy importantes, que no estamos preparados, solamente estamos automatizados a nivel global en torno al 43%. Ahí es donde la Big Data es muy importante, ahí es donde la industria Internet de las cosas es muy importante, ahí es donde el Machine Learning es muy importante, ahí es donde los gemelos digitales muy importante, y eso no lo tenemos para poder alimentar la cadena de suministro. ¿Okay? Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando y pasando de empresas lineales a empresas exponenciales. Luigi, si me permites hacer un punto Ajá. sobre el tema de la vacuna, creo que es un tema muy sensible para todo el mundo. Y de acuerdo con ello. Ahorita hay muchas empresas, por ejemplo, que están haciendo ese pasaporte virtual o pasaporte digital, Ajá. que para aquellos que empiezan a vacunarse, empiezan a tomar ese registro digital, y ese registro está digitalizado, está impreso en el blockchain, y es el que muy posiblemente empiece a abrir la puerta para eventos de deportivos, eventos culturales, la parte del viajes, turismo, etcétera. Entonces, cada vez yo veo mayor hincapié en ese tipo de empresas exponenciales atendiendo ese tipo de problemas globales. Gracias. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Nos agarró de sorpresa esto. Acuérdense que el proceso de digitalización se estaba planificado para el 2025, 26, y con esto adelantamos los procesos de digitalización. ¿Okay? ¿Cómo iniciar un proceso de gestión del cambio para impulsar la innovación en las organizaciones? Un problema, pero fuertísimo, en la manufactura, en la empresa eléctrica, en la empresa de retail, ¿okay? En la empresa de hard y soft, de computación y de tecnología de la información, en general a todo tipo de empresas en el facility. ¿Cómo iniciar y cambiar esa cultura, ese proceso de cambio? ¿Cómo iniciar un proceso de cambio para impulsar la innovación? ¿Okay? Empezamos con Pepe, sí. Adelante. Bueno, mi recomendación, cómo comenzar, es empezar pequeño y pensar en grande. Esa es la mejor, digamos, plataforma que yo pudiese proporcionar. Hay que hacer un análisis honesto de la empresa, es decir, conocer muy bien tu empresa a nivel interno, cuáles son las capacidades, cuáles son las debilidades que tiene, entender también el mercado, y bueno, con ello también hacer un presupuesto, porque también la innovación no es gratuita, entonces es importante tener un presupuesto, es importante tener cultura, y eso es lo que tú hacías hincapié en tu pregunta, Luigi. La cultura es súper importante, hacer una cultura de experimentación, de preguntas, de captura de ideas, y hacer que la gente, bueno, dentro de las organizaciones participe. Si tú en tu empresa identificas una oportunidad y la compartes con tu gerencia, con tu vicepresidencia, con tu dirección, etcétera, y no toman cartas en el asunto, pues bueno, yo cuestionaría qué tipo de empresa es en la que estás. Si tú eres el líder de esas organizaciones, pues bueno, la invitación es exactamente opuesta, es decir, escucha qué es lo que está pasando. Entonces, la gente está preguntando, no pregunta, qué capacidad hay de experimentación, cuál es la diversidad que tienes dentro de tu misma organización, ¿no? Diferentes nacionalidades, diferentes experiencias, campos de acción, etcétera. Y bueno, nosotros como líderes, ¿qué es lo que estamos haciendo para propiciar que esa lluvia de ideas, esa lluvia de propuestas que nos pueden ayudar a hacer el siguiente modelo disruptor, pues sean partícipes dentro de nuestros negocios? Bien. Sergio. Gracias, Luigi. Sí, voy a mencionar cuatro aspectos que me parecen importantes, interesantes. Ese proceso de gestión de cambio debe ser planificado, comunicado, apoyado y gestionado, bien gestionado. Lo decía Pepe, lo planificado debe la empresa, el grupo, el cabeza de la empresa,
tener un propósito, saber qué es lo que quieres. Pepe decía, investigar el mercado, sí, porque si no investigas el mercado no sabes qué vas a hacer. Entonces, de allí lo planificado. Debe estar muy claro ese mapa de ruta, aunque les comento algo. Estamos hablando de innovación. Innovación puede ser éxito y fracaso. Pero en este caso, fracasar no te lleva a la ruina. Más bien, quienes imponen un pensamiento innovador saben que te vas a encontrar con el fracaso y va a ser una oportunidad de aprendizaje. Luego yo decía la comunicación. Deben haber canales de comunicación. Canales de comunicación de arriba abajo y de abajo arriba. Aguas abajo y aguas arriba. Donde el personal a nivel estratégico, a nivel medio, a nivel operativo, estén en plena conciencia de eso que está haciendo la empresa. Y eso que está haciendo la empresa debe estar claro. Tanto el personal operativo de piso como el de arriba. Debe estar comprometido. Por eso esa tercera característica es apoyado. Debe haber apoyo. Debe haber apoyo financiero, apoyo material, apoyo de recursos humanos. Y decía Pepe, es una inversión. Invertir se lleva recursos, consume recursos. Y como consume recursos, obtiene resultados. Y de ahí, la última característica que menciono, que es gestionado. Entonces, debe estar muy bien gestionado. Tú mencionabas, Luigi, la norma ISO, y es interesante, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, si es una gran corporación o es una pyme, cómo abordar un proceso donde tú quieras un proceso amplio de gestión tecnológica. Te vas por la norma, te vas por las mejores prácticas, entonces, pero lo interesante es que siempre se van a obtener resultados. Y un último aspecto transversal a estos 4 que he dicho, es lo que yo denomino el liderazgo para la innovación. Si no hay liderazgo que va con la cultura que tú mencionabas, Luigi, pues muchos de estos procesos se caen, se estacionan, se ralentizan. Y de ahí pasamos a esto exponencial que hablamos anteriormente, a hacer una pseudo exponencial y a llegar a ser lineal nuevamente. Gracias, Sergio. Gaby, tú que tienes un cursito de eso. Bueno, de estrategia de cambio. Voy a intentar centrarlo por no repetir lo que ha comentado Sergio ni Pepe, en uno de los campos a los que yo me dedico, que es a gestionar cambio a través de organización, cultura corporativa y personas. Porque al final la gestión del cambio se implementa o no se implementa si es a través de las personas. Y normalmente la cultura corporativa que tiene una organización muchas veces es el mayor restrictor del cambio o de la propia innovación, ¿no? Además, para mí, personalmente, la gestión del cambio tiene que ver mucho con la palabra aprendizaje, igual que la innovación muchas veces tiene que ver con la palabra aprendizaje, ¿no? Porque el retorno muchas veces que buscas de la innovación en el corto plazo no es un retorno económico, es un retorno más de acumular conocimiento, aprendizajes, que tú eres más capaz de monetizar más en un largo plazo gracias a esos aprendizajes. Entonces, para hacer gestión del cambio, para impulsar la innovación en las organizaciones, yo plantearía que si lo quieres hacer a nivel corporativo, no a nivel de mi equipo, porque también lo puedes hacer a nivel de tu equipo, lo que tienes que hacer es un planteamiento de redefinición de cultura corporativa. Tienes que hacer esa parte que decía Pepe al principio, de mirar hacia adentro, hacer una diagnosis de cómo estás, describir muy bien cuál es la cultura corporativa actual, si está haciendo match, fit con la estrategia y con el modelo del negocio o no, porque muchas veces te encuentras en las compañías que están redefiniendo su estrategia, están pivotando el modelo de negocio, pero la cultura corporativa sigue siendo la de los últimos 10 años. No la están movilizando al mismo tiempo. Por tanto, defines cuál es la cultura actual, defines también cuál debería ser la cultura aspiracional y tienes que intentar definir ese camino para llegar a esa aspiracional que va a empujar esa gestión del cambio. ¿Cómo lo haces? Con 2 aspectos, con muchos, pero con 2 aspectos. 1, rediseño organizativo, acciones que impulsen eso. Y 2, desde las personas, desde lo que yo llamo, tienes que mapear un poco a las personas que tienes dentro de la organización, identificar quiénes pueden ser un poco como los early promoters, ¿no? los promotores, los transformadores, los que pueden impulsar ese cambio de cultura corporativa, porque son reflejo de los comportamientos, de las competencias que están, de los valores que están alineados con ese cambio de cultura, pero al mismo tiempo tienes que identificar quiénes pueden ser los stoppers, porque se sienten incómodos con el cambio, porque se sienten muy cómodos con la cultura que nos ha traído hasta aquí, ¿de acuerdo? Y por diferentes motivos, y después esa famosa mayoría neutra que es hacia los que tú tienes que trabajar, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Pepe al principio, ¿no? De que al final tienes que hacer pequeñas cosas, porque los cambios, implementarlos son muy difíciles de implementar y ver, no se cambia de viernes a lunes, lamentablemente, ni siquiera en esos 21 días de cambio de hábitos, sino que a nivel corporativo requiere más tiempo, porque las personas venimos trabajando de una forma. Entonces me ha gustado mucho lo que has dicho, Pepe, de hacer pequeñas cosas, porque yo creo que la innovación viene también desde la acción, ¿de acuerdo? Pero pensando en grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, un par de ideas de cosas que estoy trabajando
en diferentes proyectos, es de cultura corporativa muy férrea en una compañía, pues creamos lo que llamamos una especie como de laboratorio o de hub interno, donde lo que buscábamos a través de esta compañía tiene una universidad corporativa interna, es decir, tienen un espacio donde a través de escuelas de negocios o de ellos mismos se dedican a aprender, ya sea con formaciones más habituales o sesiones de trabajo donde trabajan sobre retos, ¿no? Entonces, en una de esas sesiones de trabajo sobre retos, lo que hicimos fue componer como un equipo muy heterogéneo y se les liberaba al mes de 5 horas. Y esas 5 horas, un viernes por la mañana, se les ponía a trabajar sobre un reto, que el reto consistía en eso. Lo que se hicieron fue seleccionar una serie de tecnologías exponenciales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Intentar conocer esa tecnología exponencial, darle contexto y ver cómo afectaba y podría afectar a su modelo de negocio. Esta es una empresa que se dedica a la puricultura, es decir, a productos para el bebé, desde pañales, desde chupetes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vieron es que desde lo que es sobre todo el tema del Big Data, salió de este espacio como de hub, de donde se cruzaba gente del área de marketing o de administración o desde el CEO, salió la oportunidad de sensorizar chupetes. Oye, y la sensorización de los chupetes, ¿de acuerdo? Esa sensorización se planteó como con el objetivo de decir, oye, si somos capaces a través de esa sensorización de aprender cómo utiliza el chupete el bebé, podemos generar información de valor para nuestro cliente, que son los padres, que son los que compran esto. Esa información nos puede permitir rediseñar nuestros productos de una forma mucho más eficiente, inclusive nos puede dar información que podamos aplicar a otro tipo de productos. Esto viene a través de este laboratorio, ¿no? Y otro ejemplo, otra idea, es de crear lo que se llama crea tu propio equipo startup dentro de la compañía. Es decir, si puedes liberar a 2 o 3 personas, para trabajar en nuevos retos, ¿de acuerdo? Y esto es una empresa de corte industrial de Madrid que fallaba mucho, tenía muchos problemas, tenía mucha rotación no deseada en el onboarding de los 18 primeros meses a la compañía, ¿de acuerdo? Y cuando hacía las entrevistas de salida, pues sobre todo, una de las principales razones es que había una brecha entre la expectativa generada de entrar al proyecto y lo que después se encontraban, ¿no? Entonces pusieron a trabajar a un equipo y lo sacaron de las propias oficinas de trabajo, se fueron a una especie como, llamémosle como de coworking en Madrid, donde habían comunidades de innovación, etcétera, a trabajar en este reto, porque lo que no querían es que estuvieran sesgados por el modelo de management o la forma de pensar de la compañía a la hora de resolver este problema, ¿no? Por no extenderme, ¿eh? Lo resolvieron utilizando Machine Learning, ¿de acuerdo? Lo que hicieron fue, con una empresa de Machine Learning, ¿de acuerdo?, generar unos bots de que cuando tú pasabas el proceso de selección y te ibas a incorporar en un mes a la compañía, el bot parametrizado, ¿de acuerdo?, pues Pepe, tú te ibas a incorporar a nuestra compañía, te empezaba a generar conversaciones a través de WhatsApp de, oye Pepe, ¿estás preparado? Dentro de 15 días te incorporas con nosotros. ¿Sabes que los retos de 2021 son? Y tú contestabas y el bot te devolvía, ¿no? Pero después a los 7 días decía, oye, por cierto, Pepe, este es el manual de bienvenida, pon especial atención en... Es decir, lo que hacía era generar un onboarding donde identificábamos preocupaciones, ¿de acuerdo?, de las personas que se iban a incorporar durante el periodo previo a la incorporación y durante los 3 primeros meses. Ese data nos permitía sacar pautas comunes y también pautas específicas que podíamos trabajar con los managers de diferente área. Y redujimos en un 32,8% creo que fue, el ratio de rotación no deseada por debajo de 18 meses. Y esto fue un equipo, si no recuerdo mal, de 3 personas, tipo como si fuera una mini startup, que lo sacaron del modelo organizativo para ponerse a trabajar en un reto sin las cortapisas de la forma de funcionar habitual de esta compañía. Muy buen ejemplo, muy bueno, muy buena experiencia, muy buena práctica. Nosotros tenemos bastante experiencia porque usamos las vacas sagradas en la compañía y tenemos un capítulo, un libro que Tibaire lo usa mucho, que escribimos el ABC de la gestión de activos, y es la obesidad organizacional, ¿ok? Entonces, ahí en eso, cuando hablamos de eso, a la gente le gusta mucho, pero la resistencia al cambio es complicado, hay que trabajarlo muy bien. ¿Cuáles son las evidencias positivas más palpables de la innovación disruptiva en las organizaciones? Bueno, quizás esta pregunta va alineada a la anterior, ¿ok? Y la podemos complementar. ¿Cuáles son esas evidencias? Ya Gaby ha dicho algunas, ¿ok? Pero podemos complementar con una o dos más, ¿ok? Que cuáles son esas evidencias positivas para palpar esa innovación disruptiva en las organizaciones, ¿ok? Pepe, ¿puedes decir un ejemplo de
de esas organizaciones que hayan implementado innovación? Ya Gabriel habló de 2 que son muy interesantes, ¿ok? ¿Puedes tú hacer un ejemplo, por favor? Claro. Bueno, un ejemplo que todo el mundo que puede estar familiarizado es el tema de Apple, por ejemplo, pero no desde el tema de el diseño del iPhone, etcétera. No, lo que voy a contarles es un poco otra innovación por parte de ellos. Ustedes sabían que todo lo que son los componentes de hardware, es decir, el iPhone, el iPad, las Mac, etcétera, bueno, eso genera cerca de 260 billones de dólares y tiene un margen del 30%. Es decir, deja una utilidad de 70 billones de dólares, más o menos. Pero la parte de servicios, que es la que cada vez empieza a crecer más, ¿no? Empiezan a ver la parte de streaming, empiezan a ver la parte de música, servicios, etcétera. Esa hoy por hoy deja una venta de 46 billones con un margen del 64%. Eso es decir, 30 billones de dólares. Si ustedes han trabajado en la industria manufacturera, pues todo el trabajo que se genera para poder desarrollar hardware, ¿no? Entonces, y compárenlo con la parte de software. Entonces, hablamos de experiencias o de empresas exponenciales. Ahí está un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Apple está inyectándole más recursos a la parte de servicios? Pues porque les deja más dinero, ¿no? Entonces, rápidamente. Hablando del tema pandémico, Krispy Kreme es una empresa que hace donuts. Ellos lo que hicieron fue una campaña en la cual si tú vas y presentas tu pasaporte de que has sido vacunado, te regalan un donut al día, ¿no? Entonces, tú puedes ir cuantas veces quieras a lo largo desde que fuiste vacunado hasta finales de año y te van a dar un donut gratis. Entonces, también es otro tema de innovación que va relacionado también. Bueno, ellos hicieron el presupuesto para ver cuántos donuts podemos vender o cuántos donuts tenemos que tener el presupuesto para, y están regalando uno por persona al día. Otro ejemplo, pues Clubhouse, es muy evidente como todo lo que están haciendo. De hecho, por ejemplo, Sergio, tú mencionaste en la primera pregunta algo con respecto a innovación, que no necesariamente tienes que hacer ese boom, sino que también puedes ver qué es lo que están haciendo otras empresas, también replicarlo. Pues el CEO de Slack acaba de anunciar que van a hacer su propio Clubhouse dentro de Slack. Entonces, también empiezas a ver cómo se empiezan a ver las cosas y cómo lo que es exitoso en empresas puede ser replicado en otras dentro de otros contextos. Patentes, por ejemplo. IBM genera muchísimas patentes. De hecho, es el número 1 a nivel de entrega de patentes año con año. Lo ha sido durante los últimos 10 años, creo. Dyson también, regalías, etcétera. Tienen mucho que aportar con el tema de innovación en productos. Y un último ejemplo, Warby Parker es una empresa de gafas, de lentes, que está también haciendo un sistema súper disruptivo. Todo el modelo de negocio ha cambiado y hoy por hoy tú puedes hacer tu examen de la vista a través de una aplicación. No necesitas ir a ver un oftalmólogo, no necesitas hacer una cita, salir de tu casa, etcétera. Todo lo puedes hacer en tu móvil. Todos estos tipos de cambios, diferentes sectores, diferentes industrias, son aplicaciones positivas para hablar de una innovación. Oye, gracias. Sergio. Gracias, Luigi. Yo diría que esa evidencia más palpable es la pérdida del miedo. Lo que ha mencionado Pepe ahí últimamente es eso. Cuando tú trazas un plan, y el de las donas, por ejemplo, y dices, esto es lo que vamos a hacer con los clientes, y esto es lo que nos va a reportar más ganancias o nos va a mantener en el mercado, pues esa pérdida de miedo. Y esta pandemia ha hecho que muchos empresarios pues pierdan el miedo a innovar, porque les ha tocado. Ha surgido la necesidad imperante que si no lo haces te queda. Entonces yo diría que la evidencia más importante en este caso es la pérdida del miedo, Luigi. Y ahí voy a adicionar tres cosas interesantes que hay que hacer cuando quieres perder el miedo. Tienes que hacer vigilancia tecnológica, tienes que hacer perspectiva y tienes que estar cambiar la mentalidad si lo que quieres también es adicionarte en un proyecto de innovación abierta, donde tú buscar otros socios, ¿verdad? del mercado, pero tú poner de tu parte para que sea una innovación abierta, sincera y leal, que esto es complicado. Y mencionaba a Gaby las startups, el intraemprendimiento. Entonces, cuando yo pierdo el miedo y soy capaz de hacer y confiar en mi plantilla personal, en mi cultura organizacional, pues yo diría que es una buena pista. Muy bien.
Gaby, ¿quiere agregar algo o con los ejemplos suficientes los que diste? Simplemente muy de acuerdo con Sergio. Creo que en nuestras empresas, también en España, nos falta cultura del error, pero cultura del error de falla rápido, barato y aprende. Y yo creo que esa cultura probablemente de forma reactiva, porque este año han habido empresas que o se daban la vuelta al calcetín o se ponían a hacer cosas diferentes o no existían, pero al menos, Sergio, como tú bien dices, de forma reactiva, se han atrevido a hacer cosas fuera de su zona de confort. Y si tú animas a la gente a hacer cosas diferentes y les permites equivocarse de forma controlada, pues lo normal es que puedan venir resultados diferentes. Muy bien, muy bien. De hecho, nosotros hemos hecho un cambio bastante fuerte en nuestra organización hacia la parte tecnológica. Por ejemplo, los clientes nos pedían, yo quiero tomar decisiones de CAPEX y OPEX con un botón. Con un botón. ¿Okay? Y conectar lo que es la fábrica con las estrategias financieras. Eso nos lo pidió el Metro de Barcelona. ¿Okay? Lo hicimos en Barcelona, pero con Excel. ¿Okay? Y con aplicaciones de Microsoft. ¿Okay? Lo hicimos allí, lo hicimos también en otra empresa como FEMSA, en Coca-Cola, pero dijimos, oye, si la gente quiere un botón y el financista, dame un índice, ¿ok? Dame un índice y con ese índice yo pueda tomar decisiones, ¿ok? Entonces decimos, oye, ¿por qué no desarrollamos un software para decirle a la gente, mira, con este índice tú puedes invertir en CAPEX y OPEX? Pues eso fue lo que hicimos. Y ahora tenemos un software en el mercado que es Decision AMP, ¿ok? Índice de probabilidad de riesgo para tomar decisiones en CAPEX y OPEX, ¿ok? Nos fuimos a toda la estrategia que ya está en el mercado, ya las licencias están disponibles y eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Y ya 2 industrias eléctricas han adquirido el producto, ¿ok? Estos clientes, Luigi, permíteme, decían en un clic. Un clic. En un clic quiero tomar decisiones. O en un clic. Un clic, sí, ¿ok? Algo que me preguntan mucho en la industria tiene que ver con el ROI. El ROI. ¿Por qué es importante calcular el ROI en la innovación? Porque me dicen, Luigi, no me vengas con cuento y dime cuánto me va a entrar en la hucha y cuánto voy a ganar. Entonces, Gaby, ¿cómo justificamos las pelas? ¿Ok? ¿Cómo las justificamos en un proyecto de innovación? ¿Ok? Si queréis empiezo yo. Sí, sí, sí. Luigi, ¿tú conoces a un compañero que tenía en Acora, Álvaro Rodelgo, porque además estuvimos juntos allí en San Francisco? Sí, sí, sí. Él era la persona que teníamos del equipo cuando trabajábamos en proyectos de ecosistemas de innovación que se dedicaba al eje de hacer la contabilidad de la innovación, ¿vale? Entonces, yo creo que la innovación hay veces que se asocia con creatividad, con cualitativo. Pienso que cualquier cosa que tenga que ver con innovación tienes que, en la medida de lo posible, asociarlo a una métrica para darle trazabilidad, ya sea una trazabilidad más quali o más cuantitativa. Y después vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Estamos hablando de innovación disruptiva. Quizás el retorno de la innovación es esa acumulación de conocimiento más en el largo plazo que vas a ser capaz de monetizar, pero no está orientado a que sobre tu P&L de este ejercicio puedas, digamos, obtener un retorno. Entonces, ahí hay una parte de cambio de mindset. Y después hay un ejercicio interesante que es que si no hablamos solamente de innovación disruptiva, esto lo aprendí con un colaborador de allí de San Francisco y lo aplico con empresas de aquí. Él cuando montó un equipo de innovación disruptiva de esos 2, 3 exploradores o transformadores, les da, oye, tú estás en el equipo startup, ¿de acuerdo? Te gestionas como quieras, yo te doy un poco de budget, pero sí, una vez al mes los juntaba con los líderes o los responsables de las business unit. Decía, oye, venid y contarnos qué marcianadas estáis pensando. ¿Qué cosas estáis pensando para cargaros nuestro modelo de negocio? Y entonces los sentaba delante de los managers de la business unit, es decir, gente que sí que estaba trabajando en pos de agregar valor al P&L del año, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacían al final era, dice, mira, cuentan absolutas locuras, pero de alguna locura que dicen, algún manager dice, oye, esa idea igual lo puedo aplicar a la mejora del proceso de fabricación de la materia X. ¿De acuerdo? O, ostras, ¿y si utilizamos eso en el servicio de atención al cliente? Es decir, lo que hacían era, de esa unidad de innovación disruptiva, él la utilizaba más como una especie como de laboratorio de inspiración para crear innovación incremental y innovación evolutiva en los equipos que estaban en el día a día. Y les sacaban una métrica para ver cómo eran, a través de esa unidad de innovación disruptiva,
cómo estaban impactando con evolutiva y con incremental en la cuenta de explotación en el ejercicio. Entonces, me pareció un ejercicio súper interesante que además lo hemos aplicado con algunas empresas y aunque inicialmente cuesta porque el mindset de los exploradores, cuando los juntas con los que están en el día a día, pues tienes que definir muy bien ese espacio o esa dinámica de trabajo, ¿de acuerdo? Pero puedes ver resultados en el corto plazo, repito, no desde la disrupción, sino una innovación un poquito más incremental o evolutiva de cómo estás lanzando tus productos y servicios a los mercados que estás trabajando o a nuevos mercados. Perfecto, gracias. Sergio. Vale, sí, en línea con lo que acaba de decir Gaby. De hecho, las métricas aquí en este caso se refieren, y así lo dicen muchas consultoras, métricas no financieras. Las métricas no financieras pues son, para este caso, un poco más fáciles de medir. Métricas financieras más paso a paso, lo decíamos en la respuesta a la pregunta anterior, para hacer que el error sea más pequeño. Entonces, métricas no financieras, paso a paso, los beneficios que se van a medir, los beneficios que se van a obtener, cantidad de ideas, cantidad de pruebas pilotos que se van a hacer, más los recursos que le estás inyectando a las unidades de las startups y de emprendimiento. Ok. Pepe, para cerrar. Yo pensé que mi respuesta iba a generar cierta controversia porque iba a decir algo similar a lo que Sergio y Gaby han dicho. No necesariamente tiene que ser un retorno financiero, ¿no? Y creo que eso es importante aclararlo. Cuando se trata de innovación, pues estamos en un territorio que no conocemos, en un territorio nuevo, en un territorio de cierta incertidumbre. Entonces, ¿cómo navegar a través de eso? Pues paso a paso, ¿no? Sí es importante planificar, es importante tener una hipótesis mediante la cual podamos basarnos y decir, mira, mediante esta innovación quiero o quisiera hacer esto o quisiera llegar a este resultado. Y eso es lo que tenemos que ir midiendo, ¿no? Es decir, en un mes vamos a hacer esto, en 2 meses vamos a hacer aquello, revisar si vale la pena continuar, si vale, o si hay que hacer algún ajuste, hay que hacer algún cambio, o si definitivamente hay que decir, sabes que mejor hay que darle prioridad a otras iniciativas. Entonces sí es importante tener esos métricos, es importante tener ese North Star, ¿no? Que te hable de para dónde quieres llegar. Métodos o cosas que se pueden medir a través de la innovación, pues bueno, hablaba yo de Krispy Kreme hace un momento, valor de marca, ¿no? Para ellos el decir, bueno, regalar donuts es un coste, ¿no? Pero lo que están ganando es un valor de marca. Hoy por hoy estamos hablando en un webinar de ellos, ¿no? Posicionamiento en redes sociales, royalties, usuarios, número de usuarios activos, reducción de costos. Realmente es que hay muchos métricos que podemos utilizar. Mi recomendación es, hay que alinearlos con lo que nosotros buscamos, pero primero basarnos en una hipótesis hacia dónde queremos llegar y después cómo medir esa hipótesis. Muy bien. Creo que hemos llegado al final ya. Ha sido un webinar muy bueno, ¿okay? Porque hablar de innovación no habla cualquiera. Hay que tener mucho conocimiento y mucha expertise, mucha experiencia, como la tienen ustedes, como la tiene Pepe, Sergio y Gaby, y esa conexión. Yo quisiera agregar un poquito porque a veces yo recibo palo de los CEO. Me dice, ya el Luigi viene aquí con sus inventos, pero yo quiero meter dinero en la hucha, ¿ok? Entonces, ahí me voy bien armado, tratando de llevar la carpetica bien para poder convencerlo con lo que ha dicho Gaby, porque después me dicen, ya viene con el PowerPoint, ¿ok? Entonces, hay que tratar de sumar todo esto, que la innovación nada más no es generar toda esa cantidad de beneficios que requieren la organización, pero sí buscar aquel proceso de mejora. Entonces, hay una pregunta acá que están haciendo, ¿cómo empezar a innovar y qué hacer primero? Una de las preguntas, y vamos para cerrar el ciclo. O sea, ¿cómo empezar un proceso de innovación? ¿Ok? Empezamos contigo, Gaby. ¿Cómo empezar un proceso de innovación? ¿Cómo empezar un proceso de innovación desde un punto de vista con qué objetivo? Porque aquí el objetivo va a marcar mucho el alcance y después el cómo diseñas tú ese plan de cambio. Sí, la pregunta es muy abierta. Sí. Bueno, vale, pues
Yo aquí me plantearía cómo empezar un proceso de innovación en una compañía, ¿correcto? Correcto. Vale. Lo primero de todo, hay que plantearse un poco el porqué y el para qué de esto. ¿De acuerdo? Esto que me ha mencionado antes Sergio del propósito. Si la dirección no está alineado, no entiende muy bien el porqué y el para qué de implementar este proceso, lo normal es que sea la propia dirección la que mate el proceso antes de que nazca o durante el camino. ¿De acuerdo? Entonces yo diría que lo primero de todo es alinear, digamos, con la capa de toma de decisión de la compañía el porqué y el para qué de esto. Después tienes que ver el alcance, porque igual planteas, oye, queremos introducir un ecosistema de innovación o pivotar nuestra cultura o empezar a trabajar en innovación o hacer nuestro modelo 70-20-10 de Google 70-25-5, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ver cuál es el alcance, ¿de acuerdo? Que llamémosle negocios o consensuas en una fase cero. Y vuelvo a lo que decía Pepe. Lo importante quizás es empezar poco a poco, ¿de acuerdo? Dar que se vea algún tipo de output, no resultado financiero, sino algún tipo de output, algún tipo de resultado, ganar credibilidad y ganar confianza. Y a partir de ahí, hacerlo crecer. Si me lo llevo a la parte, como decía antes, de cultura, organización y personas, es muy importante el proceso que comentaba antes, ¿no? Cuando haces este proceso de cambio para implementar innovación. Si lo formulas de forma teórica y con un PowerPoint o con un experto muy bueno de fuera, pero no tienes en cuenta las personas que hay dentro y cómo funcionan en el día a día, lo normal es fracasar. Entonces, tienes que establecer una especie, como llamémosle, como de estrategia de aliados, ¿de acuerdo? Para identificar quiénes pueden ser esos transformadores o innovadores o early adopters en este proceso y apoyarte en ellos. ¿Vale? No me quiero extender más porque esta respuesta puede ser múltiple y muy amplia, pero quizás es por lo que yo empezaría, ¿no? De, uno, alinearme con la dirección de entender muy bien el propósito, el por qué y el para qué, ¿de acuerdo? Dos, definir o consensuar muy bien cuál es el alcance, llamémosle fase 0, fase 1, y después 3, estructurar bien una estrategia de aliados de con qué personas de dentro, de fuera o de stakeholders cuento para hacer este impulso. Y a partir de ahí me podría plantear muchas cosas de cómo lo operativizo, pero bueno, me quedo ahí. Muy bien, muy bien. Voy con el cuarto, Luigi, siguiendo la recomendación de Gaby. El cuarto sería medir la capacidad de innovación. Y aquí vendríamos con un gap análisis de qué es lo que tengo, dónde estoy parado, qué sé de innovación y si puedo dar los pasos. ¿Okay? Aquí es interesante recordar algo, Luigi. Estamos hablando de innovación, pero yo diría que la mejora continua es una prima de la innovación. Entonces, cuando tú al personal, a esa cultura que menciona Gaby, a esa cultura corporativa, le inculcas lo que es una mentalidad Lean, una mentalidad Kaizen, y todo el mundo está conectado en ese pensamiento de innovación, yo diría que ahí vendría ese cuarto paso, Gaby. Cerramos contigo, Pepe. Vale. Totalmente de acuerdo con Sergio y con Gaby. Bueno, creo que podría añadir un quinto punto, ¿no? si me dan oportunidad ahí. Bien, yo creo que podemos hablar de experimentación, ¿no? Y fomentar esa cultura de experimentación, fomentar esa cultura de preguntas, en la cual si tu gerencia no está alineada a ella, pues atibórrala de preguntas. ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia, por ejemplo? Quizá este parámetro de disrupción no sea el más adecuado, sino quizá en un origen tengas que adaptar un modelo que ya existe. Entonces, convence lo que ha sido exitoso, aplícalo a tu empresa y empieza a hacer preguntas. Peter Drucker decía, ¿no? Tenía que salir con mi frase de Peter Drucker, ¿no? No busques las respuestas correctas, busca las preguntas correctas. Entonces, creo que es muy importante fomentar ese hábito de preguntar, de salir al mercado, de salir con conocidos, entender qué es lo que están haciendo otras empresas, otras industrias, generar esos vínculos con nuestros negocios y generar esas preguntas a lo largo y ancho de toda la organización, fomentando esa cultura de experimentación. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel, a Sergio y a Pepe, ¿ok? Y están a la disposición cualquier consulta que quieran, cualquier curso, cualquier asesoría de Gabriel, de Sergio, de Pepe, ¿ok? A través de nosotros pueden escribirnos, tienen sus cursos, ¿ok? Vamos a recordarlo un poquito. Ok, muy bien. El curso de Gaby. Gaby tiene 3 cursos: innovación a través de la gestión del talento, liderazgo y gestión del cambio estratégico y marketing personal. Sergio tiene un curso de aprender a innovar en situaciones de alta incertidumbre y Pepe
TICs para diseñar modelos de negocio para la gestión del cambio, muy importante, muy bueno, y metodologías ágiles para la gestión del cambio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias Gabriel, Sergio y Pepe. Y gracias al equipo de PMM por diseñar toda esta estrategia del webinar. Que pasen feliz tarde. Cuídense mucho, que es lo importante. Y mucha pasión, mucha paciencia y perseverancia en hacer las cosas. Saludos y hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Gaby. Chao, un gusto. Hasta luego, Luigi. Chao, gracias.